Buenas tardes a todos, soy Javier Peñapoza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico de graduado en ESO de nivel 2 y vengo a presentaros lo que sería la octava clase virtual de esta tercera evaluación o la 20ª clase virtual de este curso académico 2014-2015. En esta clase virtual vamos a ver un breve repaso de las tres asignaturas que componen el ámbito, es decir, un breve repaso de las asignaturas de tecnología, de matemáticas y de ciencias de naturaleza. Bueno, para ello pues vamos a basarnos en una presentación PowerPoint, como hemos venido haciendo en clases virtuales anteriores, y vamos a empezar por la asignatura de tecnología. En esta tercera evaluación empezamos estudiando lo que era la World Wide Web, también conocida como 3W, que son las iniciales que preceden a cualquier dirección web. Esta World Wide Web se crea a finales de la década de los 80 y de esta forma consigue realizarse la interconexión de miles de redes de área local, convirtiendo Internet en el mayor almacén de datos que existe. Sin embargo, a la hora de su aparición, surgen algunos problemas. Por ejemplo, la aparición de formatos incompatibles que hacían imposible la conexión de alguna de las redes de área local, la existencia de distintos programas o protocolos heterogéneos. Tras solucionar este tipo de incompatibilidades o de problemas, surge la Web 2.0, que sería como una versión actualizada de la World Wide Web, en el cual existe una página que actúa como punto de encuentro y que permite la participación activa de sus usuarios para administrar contenidos propios, opinar sobre otros existentes, etc. Algunos ejemplos de estas Web 2.0 pues serían las wikis o los blogs. También estudiamos lo que eran las comunidades virtuales, cuya definición se basa en 4 principios. Gente que desea conectarse para satisfacer sus necesidades, el hecho de que comparte un propósito determinado, que tienen un código de conducta que guía las relaciones y que posee vínculos establecidos a través de sistemas informáticos. Su origen surge cuando aparece Internet, aunque en la década de los 90 crece de forma vertiginosa y se convierten accesibles al público general gracias al nacimiento de la World Wide Web. Y existen diferentes tipos de comunidades virtuales. Unas de ellas se centran en personas, otras se centran en un tema o, por último, aquellas que se centran en un acontecimiento. También estudiamos lo que eran las redes sociales, cuya explosión llega en el año 2002, cuando comienzan a aparecer sitios promocionando los círculos de amigos en línea. Este tipo de aplicaciones potencian el surgimiento y desarrollo de las redes sociales que desenvuelven en 3 ámbitos. Por un lado, ayudan a poner en común conocimientos, a encontrar e integrar intereses y a hacer cosas juntos. Las redes sociales temáticas son unas especializaciones de las redes en un tema de interés particular. Por otro lado, una red de colaboración sería un conjunto de personas que aportan un trabajo a un proyecto con un objetivo común. También vimos las comunidades virtuales de aprendizaje. Estas presentan las mismas características generales de toda comunidad virtual que hemos visto anteriormente, pero responden a necesidades particulares y tienen sus propias características. Las comunidades virtuales tratan o consisten en un sitio web en el que existe un reservado de información donde se registrarán los mensajes intercambiados por los alumnos entre sí y con el profesor. Y su estructura web suele tener frecuentemente las siguientes secciones: un área introductora, un área comunitaria de comunicación, un área de contenidos informativos del curso, un área dedicada a reflexionar sobre el aprendizaje a través de los medios electrónicos, un área destinada a la evaluación de los alumnos y, por último, un área de envío. Respecto a las tecnologías de la información y comunicación, también conocidas como TIC, hay que también tener una actitud crítica y responsable, ya que este tipo de tecnologías forman parte de la vida cotidiana en todos los ámbitos, pero también hay que destacar que poseen, por un lado, una serie de ventajas, pero no todos son ventajas, ya que también existen una serie de inconvenientes o desventajas. De las ventajas podemos destacar el hecho de que existe una gran cantidad de información y documentación disponible en cualquier disciplina, que ofrece la posibilidad de acceder a la información desde cualquier punto, que el tiempo ya no es un factor limitante y que permite un flujo rápido y eficaz de información. Como he comentado, todos no son ventajas y existen también algunos inconvenientes. Por ejemplo, que el hecho que al no existir un control sobre lo que se publica en Internet, puede existir demasiada información, lo que también se llama o se conoce como información basura. Podemos tener una pérdida de tiempo a la hora de localizar información que se necesita
También existen los llamados hackers, que pueden introducirse en los ordenadores o redes informáticas que no están bien protegidas. También existe el correo indeseado o correo basura, conocido como spam. En la existencia de una gran cantidad de programas informáticos que poseen el único fin de atacar y dañar los ordenadores de los usuarios, como son los virus, entre otros. También nos centramos en esta tercera evaluación en algunas de las energías renovables, por ejemplo, la energía eléctrica. La electricidad, que es la más conocida como de las energías eléctricas, o es el producto fundamental de la energía eléctrica, es una de las formas de energía más empleadas en la vida cotidiana y como características, pues destacar que tiene una gran capacidad para transformarse en otras formas de energía y que es posible transportarla a largas distancias. Para poder crear la energía eléctrica, pues podemos partir de centrales eléctricas que se encargan de transformar la energía procedente de diversas fuentes en energía eléctrica. Por ejemplo, tendríamos tres ejemplos. La central hidroeléctrica, que es aquella que convierte una energía potencial almacenada en un embalse en energía eléctrica. La central térmica, que es aquella que produce energía eléctrica a partir de la energía que se obtiene de la combustión de un mineral fósil, como por ejemplo el carbón. Y por último, las centrales térmicas nucleares, que son parecidas a las centrales térmicas, pero en este caso para calentar el agua se utiliza la energía liberada en la fisión nuclear que tiene lugar en un reactor. Recordad, por ejemplo, que las energías renovables consisten en la obtención de energía eléctrica a través de los elementos de la naturaleza, por ejemplo, el sol a través de energía solar, el viento a través de energía eólica, el mar a través de energía mareomotriz, o la biomasa, por ejemplo, a través de una central térmica. Respecto a la producción de energía eólica, pues hay que tener en cuenta que este tipo de energía tiene cierta historia, ya que, por ejemplo, es en la que se basan los clásicos molinos de viento de Castilla-La Mancha. Actualmente se aprovecha mediante el uso de maquinaria eólica o aeromotores, y aunque esta energía es gratuita, inagotable y no contaminante, los parques eólicos hay que destacar también que pueden tener el inconveniente de que no solo son rentables en lugares donde el viento es intenso y irregular. Aquellos lugares donde carezcan de estas características, de un viento intenso y irregular, puede ser que ya no sean tan rentables. Respecto a la producción de energía solar, podemos destacar, por ejemplo, que es también inagotable, limpia y gratuita. Sin embargo, no supone una fuente importante de energía, ya que no está actualmente suficientemente desarrollada. Respecto al desarrollo sostenible, destacar o recordaros que es aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras. Para poder conseguirlo, pues destacamos unas condiciones que son tres. En primer lugar, que los recursos naturales no deberán de utilizarse a un ritmo superior al de su generación. En segundo lugar, que no deben de emitirse contaminantes a un ritmo superior al que pueda ser capaz de absorber o neutralizar la naturaleza. Y en tercer lugar, que los recursos no renovables, si los vamos a utilizar, deben de hacerse a un ritmo más bajo para que puedan ser sustituidos por un recurso renovable y de esta forma utilizarlo de manera sostenible. Existen fundamentalmente cuatro formas de evitar el agotamiento de algunos recursos energéticos. En primer lugar, hacer un uso racional de la energía. También podemos realizar una diversificación de las fuentes de energía, aumentar la eficiencia de la producción energética o reducir el impacto ambiental en centrales térmicas de combustibles fósiles. Como políticas de desarrollo sostenible, el principal cambio debe producirse en nuestros hábitos, siguiendo para ello la regla de las 3 R's. En primer lugar, reducir el consumo de productos no biodegradables, reutilizar para disminuir la cantidad de desechos y, por último, reciclar y aprovechar el material para otros usos. Como las tecnologías correctoras son aquellas cuyo objetivo sería reducir el impacto de las actividades humanas sobre el medio ambiente. Y existen varias opciones tecnológicas correctoras. Por ejemplo, mejorar la tecnología de los motores de combustión, el descubrimiento de nuevas fuentes de energía o, por ejemplo, el descubrimiento de nuevos combustibles de origen biológico, como es el caso del bioetanol, el biodiesel o el biogás. Sin embargo, hay que tener en cuenta que aunque estas fuentes de energía son menos contaminantes, también producen algo de dióxido de carbono, que es un gas contaminante. Con esto damos por finalizado el repaso de la asignatura de tecnología y pasamos a hacer el repaso de la asignatura de matemáticas. En este caso, en esta tercera evaluación, empezamos con el estudio de las funciones, que son relaciones entre magnitudes cuyos valores cambian. Por eso las magnitudes se denominan variables y vienen representadas por letras.
Una función, por lo tanto, es una relación entre dos variables, o dos letras, de forma que a cada valor de la variable independiente, que será la x, le corresponderá un único valor de la variable dependiente, que será la letra y. Para llevar a cabo la elaboración de gráficas a partir de un enunciado, una expresión algebraica o una tabla de valores, realizamos dos puntos. O podemos hacerlo a partir de dos formas. En primer lugar, lo podemos realizar a partir de cualquiera que se pueda deducir de un texto, o, por ejemplo, partiendo del enunciado, podremos deducir una función o expresión algebraica, y una vez que tengamos esta, podremos dar valores a la x, para poder, que es la variable independiente, obteniendo, por lo tanto, valores de y, que sería la variable dependiente, y de esta forma construir una tabla de valores. Para construir la tabla de valores partimos, por lo tanto, de una expresión algebraica y escribiremos dos columnas en una tabla, incluyendo en una los valores de la variable independiente, que por general se pueden notar a la izquierda, y en la columna a la derecha colocaremos los valores que alcanza la variable dependiente. Se le da, por lo tanto, valores a la x, que es la variable independiente, y calcularemos el valor de la función, es decir, los valores que alcanza la y, que será la variable dependiente. También se puede deducir las funciones a partir de tablas de valores, para lo que tendremos que fijarnos en el comportamiento de ambas variables. Si se da un comportamiento directamente proporcional, inversamente proporcional, etc. Y por último, también podemos construir una tabla de valores a partir de una gráfica, siempre y cuando cojamos de la misma dos pares ordenados de sus puntos. También llevamos a cabo el estudio gráfico de una función y estudiamos lo que era el dominio, que se define como el conjunto de valores de la variable independiente o valores de x para los que existe la función, es decir, para los que hay un valor de la variable dependiente o de la y real. Existen funciones para las que el dominio es el conjunto de números reales. En vuestro caso, pues será el 85% de los casos que podéis encontraros. Sin embargo, también tengo que comentaros y recordaros que hay otros en los que la variable independiente está en el denominador, por lo que el dominio será aquellos valores en los que no se anule el denominador, ya que en esos casos la variable y o la variable dependiente tomará como valor infinito, y el valor infinito no es un número real. También estudiamos lo que era la imagen del recorrido de una función, que se define como todos los valores de la variable dependiente que tienen algún valor de la variable independiente que se transforma en él a través de la función. Y por lo tanto se define también de otra forma más sencilla como el conjunto de valores que puede alcanzar la función. También estudiamos lo que era la continuidad de una función. Una función se dice que es continua cuando se puede representar con un solo trazo, es decir, sin levantar el bolígrafo del papel. En los casos en los que no se puede representar de esta forma, se dice que es discontinua. Y también estudiamos lo que era la periodicidad, que se define como aparece en aquellas funciones en las que los valores que toma la variable dependiente o variable y se repiten cada cierto tiempo. También estudiamos las simetrías. Recordad que una función será simétrica respecto al eje de coordenadas cuando cualquiera que sea valor de x de su dominio se verifica que el valor de la función o el valor de y de menos x es igual al valor de x. En este caso se dice que la función es par. Una función simétrica respecto al origen de coordenadas pues será aquella en la que la imagen de x es igual a menos la imagen de x. En este caso se dice que la función será impar. También estudiamos el crecimiento. Una función dice que es creciente si al aumentar la variable independiente, acordaros que es la x, aumentará también la variable dependiente, que es la y. También llevamos a cabo el estudio de los máximos y los mínimos absolutos y relativos. Recordad que una función representa un máximo en un punto si es creciente a la izquierda de ese punto y decreciente a la derecha del punto. Será un mínimo si es decreciente a la izquierda de ese punto y creciente a la derecha del punto. Y destacar que los máximos y mínimos relativos son aquellos donde son máximos y mínimos respecto a los puntos próximos, mientras que los máximos y mínimos absolutos serían aquellos máximos y mínimos en toda la imagen de la función, es decir, serían los máximos de máximos o el mínimo de los mínimos. También estudiamos los puntos de corte con los ejes cartesianos, que son casi de los factores más importantes y que siempre se suelen pedir en los ejercicios. Recordad que para calcular el punto de corte con el eje de abscisas o eje X, basta con hacer y igual a 0 y resolver la ecuación que nos quede, para la cual acabaremos obteniendo el valor de x. De esa forma tendremos un punto con dos coordenadas. La coordenada y será 0 y la coordenada x pues será el valor que hayamos tenido al despejar la función. Si este valor de x fuera, por ejemplo, 2, pues tendríamos que el punto de corte en el eje de abscisas será el punto 2,
coma 0, ya que cuando se habla de coordenadas de un punto siempre se pone el primero el valor de la coordenada de x y después el valor de la coordenada y. Por otro lado, para hallar los puntos de corte de la función, basta con hacer, en este caso, si queremos calcular el punto de corte del eje de las ordenadas o eje y, bastará con hacer la función x igual a 0 y averiguar el valor de y. De esta forma conseguiremos las coordenadas del punto en el cual la función corta al eje de ordenadas. También vimos pues, las funciones elementales. Partimos haciendo un repaso de las funciones lineales y afines. Una función lineal de proporcionalidad directa es aquella que relaciona dos magnitudes directamente proporcionales, tales que su cociente sea una constante. Dicho cociente es lo que se conoce como constante de proporcionalidad o pendiente. Es decir, la función general sería y igual a m por x. Siempre es una línea recta que basada por el origen de coordenadas, que es el punto 0, 0. Si m es positiva, será creciente, y si m es negativa, será decreciente. Las funciones afines se parecen a las anteriores, pero tienen como expresión analítica un polinomio de primer grado del tipo igual a mx más n, donde m sigue siendo la pendiente de la recta, como en el caso de las funciones lineales, pero aparece otro término n, que es la ordenada en el origen, y indica el punto de corte de la recta con el eje de ordenadas, es decir, cuánto vale y cuando x es igual a 0. La pendiente de la recta se define como la inclinación respecto al eje de abscisas y se puede calcular a partir de dos puntos de esa función. Si calculamos la variación de coordenadas de y lo dividimos entre la variación de las coordenadas de dos puntos en el eje x, de coordenadas de x, obtendremos la pendiente. Si tenemos dos puntos, podemos obtener la ecuación de la recta a partir de ellos. Por ejemplo, podemos aplicar la fórmula que tenéis en pantalla, sería la imagen de x2 menos la imagen de punto 1, es decir, las coordenadas y2 menos y1 partido por las coordenadas x2 menos x1. Recordad que estos dos, si estos unos, subunos, se corresponden con el punto de la gráfica 1 y 2. El punto de la gráfica 1 tendrá como coordenadas x e y sub 1, y las coordenadas del punto 2 será x e y sub 2. Una vez que hayamos calculado esta pendiente, podemos aplicar la función y menos y sub 1 igual a m por x menos x sub 1 y sustituir x sub 1 e y sub 1 por las coordenadas de un punto que pertenece a esa función y de los que hemos seleccionado para calcular la pendiente anteriormente. De esta forma, finalmente, nos quedará una ecuación tipo y igual a mx más n, donde n pues, es una constante y m es otra constante que será la pendiente. Y n, recordad que se llama ordenada en el origen. También estudiamos las funciones de proporcionalidad inversa, que si bien no aparecen frecuentemente en los ejercicios, pues pueden aparecer en forma de teoría. Recordad que este tipo de funciones relacionan dos magnitudes inversamente proporcionales y por lo tanto el producto de estas magnitudes es una constante que recibe el nombre de constante de proporcionalidad. Las funciones suelen representarse como fracciones y dan lugar a representaciones de hipérbolas, que es un tipo de curva que tiende a parecerse a una línea recta cuando nos acercamos al origen. Nos alejamos, perdón, del origen. También estudiamos las funciones cuadráticas, que son las que vienen representadas por un polinomio de segundo grado, es decir, un polinomio en el que la x está elevado al cuadrado, o elevado a 2. Da lugar a curvas denominadas parábolas, pues es una curva que describe cualquier objeto que es lanzado al aire y que se somete a la gravedad. Es decir, si cogiéramos una pelota y la tiráramos hacia el cielo, la trayectoria que describe sería una curva parábola, porque sube y luego posteriormente baja por el efecto de la gravedad. También llevamos a cabo el estudio estadístico. Recordad que la estadística es la parte de las matemáticas que se dedica al estudio de los datos, organizándolos en conjuntos para poder elaborar posteriormente una serie de conclusiones. Llevamos a cabo el estudio de una serie de conceptos básicos, por ejemplo, la población, que es el conjunto de todos los elementos a los que se somete un estudio estadístico, el individuo, que es cada uno de los elementos que componen una población, la muestra, que es el conjunto representativo de la población de referencia, la variable, que es la característica, atributo o medida que se desea conocer y estudiar, y en este caso las variables pueden ser de dos tipos, cuantitativas o cualitativas. Cuantitativas serían aquellas para las cuales las mediciones arrojan datos numéricos, es decir, que se pueden expresar en forma de datos numéricos, pueden ser en este caso continuas y pueden tomar cualquier valor dentro de un cierto intervalo de números reales, o discretas si los valores que pueden alcanzar son unos valores concretos.
Y también tenemos por otro lado las variables cualitativas, que son aquellas que no se pueden expresar mediante números. Por ejemplo, si nos estamos haciendo referencia a los colores, por ejemplo. Los colores que tenemos en el arco iris, pues eso no son números, son colores. Pues el verde, el azul, el rojo, ¿vale? Las variables cuantitativas son aquellas que se pueden contar a través, o sea, que se pueden definir, perdón, a través de números, ¿vale? También vimos la organización en tablas, ¿vale? En este caso, al determinar cuántas veces se repite cada clase, estableceremos una frecuencia para cada categoría. Y la tabla de frecuencias o distribución de frecuencias consiste en una ordenación en forma de tabla donde los datos estadísticos asignados a cada dato se les asigna su frecuencia correspondiente. Si contamos el número de veces que se repite un valor, estaremos calculando la frecuencia absoluta. Si dividimos este valor, es decir, la frecuencia absoluta, entre el número de elementos consultados, tenemos la frecuencia relativa. Cuando se ordenan los valores de la variable y sus frecuencias van sumando cada cierto valor, se habla de frecuencia acumulada, ¿vale? Aquí tenéis 3 tipos de frecuencias que debéis de conocer. También vimos la organización de los datos en gráficos. Tened en cuenta que el gráfico es la representación en el plano de la información estadística, con el fin de poder obtener una impresión visual del material presentado y que facilite una rápida comprensión, ¿vale? Entre los distintos gráficos que tenemos, pues estudiamos el diagrama de barras, que es un diagrama con barras rectangulares que tiene una longitud proporcional a la frecuencia de la variable. El histograma, que es una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional y la frecuencia de los valores están representados en ellos. Tenemos el diagrama de sectores, que también se llama como diagrama circular o de tarta, donde los datos se muestran en forma de sectores circulares de un círculo que representa la totalidad de la muestra, y de modo que cada ángulo de cada sector es proporcional a la frecuencia absoluta. En este caso, las variables suelen expresarse en forma de porcentaje, siendo el 100% en la tabla completa y cada uno de los sectores circulares que lo componen un tanto por ciento distinto. O igual, ¿vale? En función del valor que estemos estimando. Tenemos también otros tipos de gráficos que son los pictogramas, que son aquellos que se basan en representaciones visuales figurativas. En este caso serían diagramas de barras o muy parecidos a ellos, donde las barras se sustituyen por dibujos alusivos a la variable. Y por último tenemos los cartogramas, que serían expresiones gráficas a modo de mapa. También se llevó a cabo el estudio de cálculos de parámetros estadísticos. En este caso, los números se obtendrán a partir de los datos de una distribución estadística y sobre ellos hemos aprendido a hacer las medidas de centralización, que son la media, que consiste en el valor que se obtiene mediante el cociente o la división de la suma de todos los datos de una variable que se pondrían en el numerador y el número de datos que se pondrían en el denominador. La mediana sería el valor que se obtiene al ordenar todos los datos recopilados y escoger el que se encuentra en la posición central. En este caso, si partimos de un valor impar de datos, siempre tendremos un valor central. Mientras que si el valor de datos es par, no tenemos un valor central, tendríamos dos. O caería justo en medio entre dos valores. En este caso, la mediana se define como la media aritmética de esos dos valores. Y por último estudiamos también la moda, que se define como el dato que más se repite de la variable. También estudiamos las medidas de dispersión, que son el recorrido del rango, la desviación, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. ¿Vale? Ahí en pantalla podemos ver las definiciones, que son muy breves y conviene que seáis capaces de diferenciar los unos de los otros. También vimos las medidas de posición. ¿Vale? Una medida de posición, recordad que es un valor de la variable que nos informa del lugar que ocupa un dato dentro del conjunto ordenado de valores. Podemos tener, por lo tanto, cuartiles, percentiles o diagramas de caja. Y también estudiamos las hojas de cálculo, que son una herramienta de cálculo ampliamente utilizada y que se adapta perfectamente a la estadística. Como ejemplo, pues podemos mostrar o podemos recordar pues el Microsoft Excel, el StratGraphics, el Calc, etc. Este tipo de programas facilitan el tratamiento de los datos y resultan muy útiles para dibujar los gráficos y para el cálculo de parámetros estadísticos. Permiten organizar también los datos numéricos de una tabla en filas y columnas, donde sus intersecciones se denominan celdas. También estudiamos el hecho de los sucesos aleatorios, el conjunto de todos los resultados posibles del espacio muestral. En este caso, a cada resultado posible se le denominará suceso. Cuando un suceso tiene un único resultado, se llama suceso elemental. Si este suceso está compuesto por varios sucesos elementales, diremos que se trata de un suceso compuesto. También hay sucesos imposibles y sucesos seguros.
Los sucesos imposibles serán aquellos cuya probabilidad de que ocurran es cero, es decir, que por mucho que repitamos el estudio nunca va a ocurrir ese proceso. Y los procesos seguros son aquellos cuya probabilidad es 1 y que son aquellos que siempre que realizamos el ensayo va a dar ese resultado, ¿vale? También estudiamos lo que era la frecuencia del suceso, que se define como, en el caso de la frecuencia absoluta, el número de veces que ocurre el suceso, y la frecuencia relativa sería el resultado de dividir la frecuencia absoluta entre el número de experimentos. A partir de esto estudiamos la probabilidad, que se define como el valor al que se acerca la frecuencia relativa de un suceso según se amplía el número de experimentos. Si siempre toma valores entre 0 y 1, si es 1, estamos ante un suceso seguro, es decir, que siempre va a ocurrir. Si es 0, será un suceso imposible, que nunca va a ocurrir. Por lo tanto, cuanto más cercano sea el valor a 1, más probable será de que ese suceso ocurra. En general, la probabilidad se define como el cociente entre casos favorables y los casos posibles. Los sucesos equiprobables son aquellos que tienen la misma probabilidad de que ocurran. Y la probabilidad compuesta pues se define como la probabilidad de un suceso compuesto o la suma de todas las frecuencias de los sucesos incompatibles de que está formado. En este caso, la probabilidad lo estudiamos de dos formas distintas. En primer lugar, como las tablas de contingencia, cuyo objetivo es organizar la información de un experimento referido a dos variables. Están compuestas por unas tablas que están, a su vez, compuestas por filas, donde existe la información de una variable, y columnas, donde existe información de otra variable. En este caso, las filas y columnas se delimitarán por celdas, donde se vuelcan las frecuencias de cada combinación de variables. Y el otro tipo de estudios son los diagramas de árbol, que se definen o que consisten en una representación gráfica que muestra los resultados posibles de una serie de experimentos y sus respectivas probabilidades. Con esto damos por acabado el repaso de la asignatura de matemáticas y pasamos a realizar el resumen de la asignatura de ciencias naturales de esta tercera evaluación. Comenzamos esta tercera evaluación de ciencias naturales estudiando el origen de la energía solar. Este tipo de energía nos llega a la Tierra procedente del Sol, generada por reacciones químicas en su interior que le permiten alcanzar temperaturas muy altas en su superficie. ¿Vale? Tened en cuenta que llegan a alcanzar la temperatura de 6.000 grados centígrados. La energía solar se define también como el conjunto de radiaciones electromagnéticas que son emitidas por el Sol y que pueden medirse por un piranómetro. Estas radiaciones están compuestas por rayos gamma, rayos X, rayos infrarrojo y rayos ultravioleta. Y en conjunto, pues sería lo que se conoce como la luz. La atmósfera de la Tierra actúa como un filtro de la energía solar, ya que la mayoría de los rayos gamma, rayos X y rayos ultravioleta son atrapados por la propia atmósfera. También tenéis que tener en cuenta que existen diferentes tipos de radiación. ¿Vale? Existe una radiación que es directa, que es la que nos llega del Sol sin sufrir ningún cambio de dirección. La difusa, que es una parte de la radiación que atraviesa la atmósfera y es reflejada por las nubes o absorbida por estas. La reflejada, que es aquella que se refleja por la superficie terrestre. Y la global, que sería la suma de la radiación directa más la radiación difusa más la radiación reflejada. También llevamos a cabo el estudio de los mapas meteorológicos y su interpretación, donde aprendimos una serie de elementos meteorológicos que, por ejemplo, pueden determinar el tiempo, como son la presión atmosférica, la temperatura, el viento, la humedad de la atmósfera. Al moverse el aire, el calor se transmite de un lugar a otro, y a este intercambio es el responsable del tiempo y el clima. La representación, por ejemplo, de isobaras sería un intervalo de dos líneas consecutivas, siempre se dan 4 milibares de presión, y si la presión supera los 1013 milibares hablamos de anticiclones, o altas presiones que se representan con una A en el mapa meteorológico. En el caso contrario, se hablan de borrascas, que serían zonas de bajas presiones, y se representan los mapas meteorológicos con una B. También se dibujan las masas de temperaturas distintas que forman frentes. Un frente frío se representará con una línea azul con triángulos azules y un frente cálido con una línea roja con círculos rojos. Cuanto más cerca estén las isobaras, recordad que las isobaras son las líneas que representan misma presión o puntos de misma presión, cuanto más cerca estén, mayor será la diferencia de presión en zonas cercanas, ya que siempre el intervalo de presión entre una línea y otra es constante de 4 milibares, lo que suele provocar también que los vientos sean más intensos. También estudiamos una serie de términos meteorológicos, por ejemplo, pues lo que es la imagen de satélite meteorológico, lo que es la imagen de radar meteorológico, lo que es la inestabilidad,
la inversión térmica, la isobara, recordad que es la línea que une puntos con la misma presión, la isoterma, pues la línea que une puntos en un mapa meteorológico con la misma temperatura, o la isoyeta, que sería la línea trazada sobre un mapa meteorológico que une puntos con una misma precipitación. También llevamos a cabo el estudio de agentes geológicos externos, que son elementos de la naturaleza que pueden alterar la superficie terrestre debido a su acción dinámica. Por ejemplo, tenemos algunos como el agua, el hielo, el viento y los seres vivos. Todos ellos son capaces de interaccionar con las formas preexistentes de relieve mediante procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación. ¿Vale? Conviene que sepáis cada uno de ellos y, por ejemplo, ser capaces de poner algún ejemplo de cuándo ocurren cada uno de esos procesos. ¿Vale? Tanto definición como alguno de los ejemplos podéis verlo en pantalla. Respecto al relieve y los modelados, pues el relieve es el resultado de la influencia de los procesos geológicos que hemos visto anteriormente. Y en función del tipo de agente geológico que actúe, la litografía del terreno determinarán formas características de relieve, que son los denominados modelados. Tenemos, por ejemplo, el modelado glaciar, el modelado por aguas salvajes y torrentes, el modelado por ríos, ¿vale? El modelado por aguas subterráneas, por ejemplo, en este caso, son los que se encargan de la creación de las cuevas. Por ejemplo, ya que los ríos o aguas subterráneas son capaces de disolver algunos materiales, por ejemplo, la sal o el yeso, y forman galerías o cuevas subterráneas, donde luego posteriormente pueden precipitar carbonatos que dan lugar a la formación de estalactitas y estalagmitas. También tenemos otro tipo de modelados, como por ejemplo el modelado por el mar o el modelado por el viento. También llevamos a cabo el estudio de los acuíferos. Recordad que un acuífero es el estrato o formación geológica de tipo permeable que posibilita que el agua subterránea circule y se almacene en sus poros y grietas. ¿Vale? Recordad que tiene pues una serie de partes, que una sobreexplotación de un acuífero tiene una serie de consecuencias y que también podemos tener dos tipos de contaminaciones en estos acuíferos, o procesos puntuales o procesos difusos. También estudiamos la dinámica marina, que es aquella que constituye la acción de las olas, los mares y las corrientes marinas. Y también estudiamos las rocas sedimentarias. Recordad que su formación se lleva a cabo en varias fases. Una primera fase de compactación, una segunda de deshidratación, una tercera de cementación con nuevos minerales y una cuarta de recristalización. ¿Vale? Este proceso se lleva a cabo tras la erosión y el transporte que se da en la sedimentación de los materiales. También llevamos a cabo el estudio de la clasificación de las rocas sedimentarias en dos grupos, las rocas dendríticas y las rocas de precipitación química, y también estudiamos algunas aplicaciones que se les da a este tipo de rocas. Pues, por ejemplo, las arenas se pueden utilizar en construcción para fabricar vidrio, algunas calizas reciben nombres comerciales, por ejemplo, sería el caso del mármol, el yeso se puede usar en construcción y el alabastro en esculturas, etc. También estudiamos la materia y los estados de agregación, ¿vale? Recordad que la materia tiene fundamentalmente tres estados, el sólido, el líquido y el gaseoso, y que cada uno de ellos tiene una serie de características comunes, o una serie de características propias, perdón, que lo caracterizan y lo diferencian del resto. También estudiamos las diferentes teorías de la cinética de la materia, como el modelo cinético corpuscular, los cambios de estado, que sería el proceso por el cual una sustancia, cuando la calentamos o la enfriamos, pasa de una forma de reacción a otra, del sólido al gaseoso o al líquido, etc. En función de los diferentes pasos, pues podemos tener la vaporización, la sublimación inversa o cristalización, la fusión, la condensación, la congelación o la sublimación. Vale, esto sí que es importante que sepáis en qué consisten cada uno de ellos. También estudiamos las sustancias puras o las mezclas. Recordad que las sustancias puras son aquellas que se constituyen por un solo componente y no pueden ser descompuestas en otras por procedimientos físicos. Y se clasifican en sustancias puras, simples y compuestas. Las simples serán aquellas que no pueden descomponerse en otras más sencillas mediante procesos químicos, por lo tanto sus átomos son iguales, mientras que las compuestas están formadas por dos o más elementos químicos en proporciones fijas y se pueden separar por métodos químicos sencillos. También estudiamos las mezclas. Recordad que las mezclas pueden ser homogéneas o disoluciones, que son aquellas que, aunque están formadas por diferentes sustancias, tienen las mismas propiedades en todos sus puntos.
o heterogéneas, que están formadas por varias sustancias en las que su estructura, composición y propiedades varía según sean los elementos que la forman y cómo se encuentran distribuidos en la mezcla. También estudiamos algunos pequeños problemas para el cálculo de la concentración. Recordad que la concentración primero se puede clasificar en 3 grupos: disoluciones diluidas, concentradas y saturadas, en función de la concentración del soluto, y también cómo poder expresar la concentración. Se puede expresar, por ejemplo, en tanto por ciento en peso, que sería calculando los gramos de soluto, dividiéndolos por los gramos de la masa o de la disolución y multiplicándolo por 100. También estudiamos los elementos y compuestos, o al menos sus diferencias. Por ejemplo, aunque el agua sea una sustancia pura, se puede considerar un compuesto, ya que al someterlo a una corriente eléctrica, que sería un procedimiento químico, el agua se puede separar en oxígeno y hidrógeno. Sin embargo, será pura porque posee las mismas propiedades en toda su estructura. Otra serie de sustancias se puede descomponer si se calienta con el método denominado descomposición térmica. Por lo tanto, podemos hablar por un lado de elementos, que serían sustancias puras que no pueden descomponerse por ningún procedimiento, por ejemplo los átomos de nitrógeno, de carbono, etc. Y los compuestos, que serían sustancias puras que se pueden descomponer en otras más sencillas bien por procedimientos químicos o térmicos. Recordad que el átomo se define como la parte más pequeña e indivisible de la materia o como la unidad más pequeña de un elemento químico, que mantiene su identidad o propiedades y que no es posible dividirlo mediante procesos químicos. Llevamos a cabo el estudio de varias teorías, por ejemplo la de Dalton, la de Thomson y Goldstein, o la de Rutherford, que fueron los primeros que empezaron a hacer estudios sobre la estructura del átomo y si era una unidad indivisible o, si por el contrario, era una unidad divisible y de qué estaba compuesto. También estudiamos, por tanto, una vez que vimos estos 3 tipos de teorías, de cuáles son las partículas fundamentales del átomo, ya que después de estos 3 estudios se dedujo que estaba compuesto de un núcleo en el cual existe una carga positiva y que está formado por protones y neutrones, que son las unidades elementales del núcleo de un átomo, y la corteza, donde predomina una carga negativa y está formada por electrones. También estudiamos lo que era el número atómico y el número másico. El número atómico o número Z es el número de protones que tiene el núcleo, y el número másico, también expresado como A, se define como la suma de los protones y los neutrones del núcleo del átomo. También estudiamos las moléculas y los cristales, lo que eran los electrones de valencia, la tabla periódica, los tipos de uniones entre átomos, también importante, ¿vale? Es fundamentalmente para formar moléculas y cristales, pues se utilizan 3 tipos de enlaces: el iónico, el covalente y el metálico, cada uno de ellos pues con una energía de enlace distinta. También estudiamos la masa molar, que es aquella que relaciona la masa con la cantidad de sustancia, y lo que era un mol, ya que es la unidad de medida internacional en el caso de elementos químicos. Por último, también llevamos a cabo el estudio de la formulación, que son un conjunto de reglas utilizadas para la representación simbólica de los compuestos químicos. También estudiamos lo que era la nomenclatura, que sería la forma de nombrarlos en 3 formas distintas: la forma tradicional, la forma de stock y la forma sistemática. La fórmula química, a modo de resumen, pues nos puede indicar la proporción de los átomos de un elemento que se combina con otros. Y esta proporción vendrá dada por la valencia de cada átomo, que indica el número de electrones de un átomo que puede ganar, que puede perder o que puede incluso convertir para combinarse con otro átomo. Bueno, pues para las nomenclaturas o el caso de la formulación, pues es importante que sepáis formular y nombrar todos los tipos de elementos, aunque los más fundamentales serían los óxidos, ¿vale? Que es aquel compuesto binario que está formado por la combinación de un elemento y el oxígeno. Y luego tenemos otros, pues por ejemplo los hidruros no metálicos, los ácidos hidrácidos. El caso de los hidróxidos, que son muy sencillos de nombrar, ya que están formados por un metal y el grupo hidroxilo, ¿vale? Los ácidos oxácidos, las sales de hidrácidos, sales de ácidos oxácidos y peróxidos, por ejemplo, también. El agua oxigenada, que es muy común para el caso de la desinfección, pues sería el H2O2, por lo tanto se caracteriza también como el resto de peróxidos por llevar el grupo peroxo, que es el O unido a otro O, y podemos considerarlos como óxidos que aún más oxígeno del que corresponden, ya que por ejemplo el agua oxigenada sería el H2O2, es un compuesto que tiene
un exceso de oxígeno, porque el agua es el H2O. Por tanto, el H2O2, que tiene un oxígeno de más, sería un compuesto que tiene más oxígeno del normal. También llevamos a cabo un estudio acerca de las reacciones químicas, que fundamentalmente se pueden definir como una transformación de una serie de sustancias, que son reactivos, en otras nuevas, que se llaman productos. Y también estudiamos cómo pueden hacer la representación de estas ecuaciones y el ajuste de dichas reacciones. Ya que si una reacción química representa mediante una ecuación estos tipos de cambios, pues a la hora de leer y escribir hay que seguir una serie de reglas. Los reactivos siempre se escriben a la izquierda y los productos a la derecha. Y están separados por una flecha que indica el sentido de la reacción, que por norma general siempre es de reactivos que es a la izquierda a productos que es a la derecha. Si la flecha mirara en vez de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, lo que estaría diciendo es que los reactivos serían los de la derecha y los productos de los de la izquierda. A cada lado de la reacción, por lo tanto, deberá existir el mismo número de átomos de cada elemento, porque al igual que la energía, los elementos ni se crean ni se destruyen, tan solo se transforman de unas formas en otras. Y en ese momento se dice que la reacción estará ajustada o equilibrada. ¿Vale? En ocasiones también se puede indicar el estado físico de los reactivos y de los productos. También vimos algunas características principales de las reacciones químicas, pues que los reactivos pueden sufrir variaciones de propiedades, que se puede dar un cambio de energía, ya que la reacción puede o liberar o absorber energía en el proceso. La velocidad de la reacción se puede variar mediante la adición de catalizadores. Vimos también la ley de Lavoisier o de conservación de la masa, la ley de Proust, la ley de Dalton o la ley de Gay-Lussac. Y también vimos algunas reacciones químicas de interés, ¿vale? Pues reacciones de síntesis, de análisis, reacciones ácido-base, oxidación, reducción y de combustión, donde intervienen diferentes reactivos que podéis ver aquí en pantalla. Y cada una de ellas pues tiene algunas propiedades especiales. Bueno, pues con esto daría por finalizada esta octava clase virtual, o la 20ª clase virtual de este curso académico 2014-2015, donde hemos llevado a cabo un resumen de todos los conceptos o los temas más importantes que se han tratado en esta tercera evaluación, si bien no he podido tener en algunos de los puntos, pues por la longitud de la clase. De todos modos, recordaros que si alguno de los puntos os ha quedado dudoso o tenéis alguna duda, pues siempre podéis escribirme en un correo electrónico, poneros en contacto conmigo y os ayudaré en todo lo que me sea posible para que lo entendáis. Pues mucho ánimo con el estudio, ¿vale? Recordad que cualquier cosa pues me podéis preguntar y estaremos por aquí para ayudaros. Un saludo y hasta luego.